Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 8 del curso de aplicación de uñas acrílicas corazón. En esta clase vamos a comenzar ya con la técnica de escultura tradicional, que es una de las técnicas más avanzadas en lo que es la construcción de uñas artificiales, pero vamos a ir poco a poco desde lo más básico, mis amores, en la aplicación de esta técnica para estructuras de salón, y vamos a comenzar aprendiendo a colocar las formas para escultura belleza. Y primero te quiero comentar acerca de las formas para escultura, los aspectos más importantes que debes considerar al momento de comprarlas. Mira, como vas a ver, aquí te muestro varias de mis favoritas, pero uno de los aspectos más importantes que debes considerar en tus formas para escultura es que sean anchas, que tengan estas pestañitas para que tú puedas colocarlas con comodidad en tu dedito, y de esa manera queden bien sujetas y no vayas a tener problemas o incomodidad al momento de comenzar a esculpir tus uñas. En cuanto al largo, pueden ser de distintos largos. Yo generalmente utilizo las normales porque no suelo hacer extensiones extra largas. Y en cuanto a la resistencia, mira, aquí te muestro en la luneta, tú ya puedes más o menos verificar la resistencia que tiene tu forma para escultura. A mí siempre me gusta que sean de un material que no sean demasiado delgaditas, digamos que tenga cierta resistencia para que pueda manejarse pues con facilidad y que no se te estén deformando. Esta, por ejemplo, me encanta, es de las mejores formas que he probado. Mira, es muy resistente, incluso esta forma de Legacy tiene aluminio en sus bordes, lo cual lo hace pues muy buena, es de lo mejor que, como te digo, que he probado. Además tiene muy buen adhesivo, así que te las recomiendo. Y por supuesto también las de Organic, que estas en comparación con la que te acabo de mostrar pues es más delgadita, sin embargo también tiene buena resistencia, buen adhesivo, y sobre todo sus líneas y su forma también lo hace muy práctica. Entonces, pues aquí tienes, te presento las que son de mis favoritas, y eso es lo que tienes que tomar en cuenta principalmente. En cuestión del ancho, como te decía, tienes que verificar que tengan esas pestañitas en los dos laterales para que puedas acomodarlo. Mira, aquí en comparación con una forma para escultura de las más básicas, de las más económicas, observa cómo es mucho más angosta que una forma para escultura más profesional. Y realmente invirtiendo un poco más belleza puedes adquirir una forma para escultura que de verdad te va a ayudar muchísimo en tu proceso de aplicación de uñas. Mira, observa, mira nada más la cantidad. Estas definitivamente, estas doraditas no las recomiendo en absoluto, así que bueno, mi recomendación es que no utilices este tipo de formas porque te van a complicar mucho tu trabajo con estructura. Así que pues aquí lo tienes, belleza. Toma en cuenta estos consejos al momento de comprar tus formas para escultura. Vamos ahora a aprender lo que es la colocación correcta de nuestras formas para escultura para comenzar a trabajar. Vamos a desprender nuestra forma del papel encerado, y lo primero es que vamos a hacer con nuestra luneta. La luneta es la parte, digamos la parte central de este huequito, del huequito donde se coloca a la uña. Esto te puede servir para dar soporte si es que tu forma para escultura, digamos, no tiene mucho soporte, el papel es algo delgadito. Puedes utilizarlo para colocarlo en la parte central, ayudarte a dar soporte, o en algún tipo de estructuras como por ejemplo una punta recta que tiene una estructura tubular muy marcada. También puedes colocarlo en la punta para que te ayude a que no se cierre demasiado lo que es tu borde libre, y de esa manera te quede una curvatura bien definida. Además de que también te puede dar un pequeño alargamiento si es que quisieras o necesitaras hacer tus extensiones un poquito más largas. Yo la voy a colocar al centro de esta forma. Bueno, el siguiente paso va a ser que vamos a unir las pestañas inferiores. Las dos pestañas de abajo las vamos a pegar juntitas, y trata de que te queden bien simétricas, belleza. Bien pegaditas, bien parejitas. Porque si te queda por ahí chuequito, eso podría hacer que tu uña quede torcida, quede rarita tu estructura. Entonces, desde aquí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de pues ir ya
preparando nuestra forma para escultura. De la parte de arriba, la zona punteada, esto lo vamos a separar esta pestaña y nos estaría quedando de esta forma. Enseguida lo que vamos a hacer, vamos a medir nuestra forma para escultura para hacer los cortes de los laterales. Y primero vamos a alinearla o centrarla y vamos a tomar como referencia, aquí hice una marquita en mi dedo para mostrarte la falange. Con la falange de nuestro dedo es con lo que vamos a alinear la forma para escultura, no con la uña, porque muchas veces podría ser que la uña tenga una morfología diferente, que pudieran estar un poquito chuequitas esas uñitas. Entonces lo que buscamos al momento de hacer una uña artificial es corregir todos esos detalles. Entonces vamos a alinear con la falange del dedo y lo colocamos de esta manera, así solamente súper sobrepuesto, y vamos a marcar los dos laterales de esta manera en lo que son los encastres, ¿sí? Bien, digamos, la medida exacta de lo que es la uña que vamos a estar esculpiendo. Hacemos una pequeña marquita, guíate por las líneas que tiene la forma para escultura. Aquí yo lo marqué para que lo veas con mucha claridad, pero ya en la práctica no va a ser necesario que estés marcando cada una de las uñas, sino que simplemente observa y guíate con las líneas, los cuadritos que tiene ya marcada tu forma para escultura. Y en esa marca vamos a hacer un pequeño corte en diagonal hacia afuera de esta forma, en los dos laterales. Esto es para, al momento de colocar nuestra forma para escultura, poder ajustarla mejor a la uña y que nos quede una curvatura más definida y mucho mejor nuestra estructura. Ya lo vas a ver enseguida. Aquí yo también hago estos cortes de esta manera para que quede como un triangulito libre, que yo le veo forma como de orejitas de gatito. Así más o menos se va a ver tu forma para escultura. Ya que tenemos estos cortes listos, ya podemos colocarla ahora sí a nuestra uñita, y siempre lo vas a colocar por la parte de abajo o al ras, cuando la uña está bien súper cortita, al ras de la uña. Entonces de esta forma, y ahora lo que continúa es alinearla con nuestro ápice. Entonces, ¿hasta qué altura lo vas a hacer? Muchas veces vamos a tener que hacer una inclinación. Observa lo que te voy a explicar enseguida. Dependiendo de la estructura que vayas a hacer, porque eso puede variar dependiendo del tipo de punta que vas a construir, vamos a necesitar pues alinear la forma para escultura. Lo vamos a alinear generalmente con el ápice, que es esta sería la curvatura de mi uña natural, y esta es la parte del ápice, la parte más elevada de mi uña natural. A eso le vamos a llamar ápice. Entonces yo voy a alinear con mi ápice la punta del largo de la uña que voy a construir. Por ejemplo, si voy a construir una punta en un largo número 4 o número 5, el número que sea número 4, voy a alinear el número 4, la línea del número 4 con el ápice de mi uña natural. ¿Me explico? Espero que haya quedado entendido y no las haya confundido. Si hago una uña en número 5, voy a alinear la línea del número 5 con el ápice de la uña natural. En mi caso yo tengo uñas convexas, que generalmente esto siempre lo tengo que hacer casi para todas las estructuras, para corregir también esa curvatura convexa de mi uña natural. Pero generalmente lo vas a hacer. ¿Qué pasa con las uñas que no tienen ápice, que son uñas planitas? Entonces lo alineamos ahí rectito a la uña natural, y después nosotros vamos a construir nuestro ápice artificial al momento de hacer nuestra estructura. Mira, observa aquí como ya está alineada. Yo voy a hacer una uña en largo 3 y observa como la línea 3 está alineada con la altura de mi ápice natural de mi uña. Esa sería la indicación. Ya que tenemos la elevación adecuada para nuestra uña, lo que voy a hacer es que voy a terminar de sujetar la forma para escultura. Entonces voy a unir las pestañas, bien las pestañas inferiores y la parte lateral. La parte lateral siempre va a quedar así abierta. Esa pestaña lateral siempre va a quedar así abierta. Y ahora vamos a ajustar la forma en cuanto a la curvatura C de nuestra punta. Eso va a variar también dependiendo de la estructura que vayas a hacer, qué tanto voy a cerrar la forma para escultura. Depende si vas a hacer una punta almendra, estileto, coffin, recta, depende. Yo voy a construir una uña
recta, clásica de salón, así que no voy a cerrar mi forma para escultura, la voy a dejar así, tiene que quedar una forma tubular, bien recta, bien paralela, para que la estructura me quede bien. Entonces más bien lo que voy a hacer, voy a comenzar a cerrar un poquito en la parte de abajo. Mira, observa, aquí tiene que quedar completamente paralela, tubular, para que pues mi curvatura C se vea bien parejita. En los laterales observa cómo cierro un poquito más, no dejo completamente hasta el ras de la uña. Aquí estoy dejando aproximadamente 1 milímetro de espacio, porque esto va a ser ocupado por el acrílico para que quede un buen reforzamiento también en la zona de las anclas de tensión, belleza. Eso es importante. Observa cómo para eso son precisamente los cortes que hacemos en los laterales, para que nosotros podamos ajustar de esta manera nuestra forma para escultura y poder dejar perfectamente ese espacio en laterales, y de esa manera construir una curvatura C perfecta y reforzar correctamente esa zona que es clave para evitar rupturas o quiebres de nuestro borde libre. Entonces, así más o menos estaría quedando ya colocada mi forma para escultura. Ahora vamos a hacer la aplicación. Yo me voy a poner una capita de base Feel Off, belleza. Ese ya te lo he comentado en anteriores clases. Esto yo lo utilizo para removerme fácilmente mis uñas. Si quieres ver la aplicación o digamos la preparación de uña natural correcta en una aplicación de larga duración, aquí te dejo el enlace en la descripción del video de la clase número 4, donde vas a ver paso a paso todo lo que es la preparación de la uña natural para una aplicación de larga duración. Bien, voy a aplicar mi acrílico, voy a trabajar con este acrílico que es un acrílico cover tradicional, y voy a comenzar a esculpir mi uña. Bien, de esta manera, ya que tengo la base Feel Off, va a ser muy fácil quitármelas. Yo utilizo, como te decía, esta base para poderme retirar con facilidad mis uñas, ya que solamente las hago para los videos y después tengo que grabar otro video, y por eso necesito quitármelas rápidamente. Entonces de esta forma voy a ir digamos ya esculpiendo mi uñita. Aplico mi primera perlita y de esta manera le vamos a ir dando forma. Ya la escultura pues es normal, belleza. Vamos a ir trabajando nuestras perlas de acrílico normal, como lo hemos estado haciendo en las clases anteriores. Entonces aquí voy a colocar una segunda perlita para completar lo que es mi borde libre hasta el largo que quiero construir. Toma en cuenta una cosa, siempre tenemos que tomar en cuenta el limado. Cuando tú limes los bordes para ya definir bien la cuadratura, te vas a llevar un poquito de producto. Por eso, desde el momento en que tú estás construyendo la uña, trata de dejar más o menos un medio milímetro o 0.4 milímetros, o sea, un poquito más de lo que es la talla que tú estás construyendo en tanto a largo y en tanto a los laterales, porque después vas a limar. Entonces, para que de esa manera te deje muy la medida correcta. Es importante que tomes en cuenta eso siempre al momento de construir tu uña. Muchas veces aplican el producto exacto hasta donde van a querer la talla, y al momento de hacer todos los ajustes con el limado pues les viene quedando más cortita o se les viene desajustando los laterales porque no tomaron en cuenta ese detalle de que con el limado se pierde un poquito de longitud. Entonces hay que, digamos, hacer un poquito más para que tengamos espacio de no desajustar nuestra estructura al momento de limar. Ya que termino de aplicar mi acrílico, aquí voy a colocar un poquito mis pinzas para curva C, para marcar muy parejita mi curvatura C. Esto lo hago en la zona de encastres, de esta forma para no deformar mi punta. Y bien, cuando ya tenemos listo, ya está seco nuestro acrílico, ya podemos retirar la forma para escultura. Y aquí ya tenemos lista nuestra uñita para comenzar todo el trabajo de limado, belleza. En el limado no me voy a extender mucho, belleza. En la clase número 4 ya encuentras todo el procedimiento explicado paso a paso. Solamente recapitulamos rápidamente. Comenzamos siempre por los laterales, la punta, después sellamos cutícula y por último la superficie. Para que te quede bien parejita la estructura, haz este limado de esta forma en toda la superficie. Cuando hayamos terminado de limar, ya nuestra uña se va a ver de esta manera
Y ahora lo que voy a hacer es a mostrarte cómo queda la estructura. Observa por la parte superior cómo tiene que quedar completamente recta, parejita, y solamente se marca esa curvatura en la zona de ápice. Por la parte frontal, observa cómo se ve la curvatura, se ve bien definida, los dos laterales completamente alineados, están simétricos, están paralelos, y en la parte lateral también un lateral bien recto, completamente recto, observa. Así es como tiene que verse la estructura terminada. Ahora voy a mostrarte las dimensiones acá con mi escalímetro. Observa que en la punta tengo incluso menos de 1 milímetro, esto es aproximadamente 0.7 milímetros, y en la zona media acá sí nos estamos acercando a 1,5 milímetros. Siempre en la parte central vamos a tener mayor anchura porque es la zona de ápice, la zona donde tiene que haber reforzamiento. Bien, entonces ahora voy a esmaltar. Estas uñas, como puedes ver, son más delgadas de lo normal, pero eso es porque son para esmaltarse. Voy a esmaltar del color que tú quieras. Yo elegí este tono que es uno de mis favoritos, es un color muy natural. Aplico solamente una capita de gel. Después le voy a aplicar también su top coat correspondiente, y precisamente son un poquito más delgadas de lo normal mi estructura acrílica porque está pensada para esmaltarse. Al momento de hacer un esmaltado, pues nosotros añadimos un poquito de grosor a la uña, y si tú la dejas ya gruesita al momento de esmaltar se pueden llegar a ver toscas. Entonces aquí observa y verificamos cómo ya alcanza el 1,5 milímetros, un poquito más inclusive ya con el esmaltado. Y en la zona de la punta también ya nos estamos acercando mucho más al milímetro, que es pues nuestra medida tope en lo que es zona de punta y laterales. Observa, ya con el esmaltado ya quedó perfecta. Ahora sí, corazón, estás lista para pasar a la siguiente clase, donde vamos a realizar más estilos de punta, las más utilizadas en salón, corazón. Así que no te lo pierdas, te espero por allá. El enlace lo tienes en la descripción del video, o aquí también estará apareciendo en tu pantalla. Nos vemos allá.